Pueden leerlo. El versículo 11, 17:11 de Levítico. Libro de Levítico 17:11. Levítico 17:11. Es para que entiendan que cuando tienen intimidad sexual con alguien, es un pacto de sangre. Si es dentro del matrimonio, según la voluntad de Dios, ese pacto de sangre está autorizado. Pero si está fuera del pacto, es un pacto sellado con el diablo, no con Dios. 17:11 de Levítico. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se lo he dado a ustedes sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados, y que el perdón se obtiene por medio de la sangre. Levítico 17:11. La vida de todo está en la sangre. Lo que significa, y escúchenme, cuando tú entras en intimidad sexual fuera del matrimonio, en realidad has vendido tu sangre. El diablo te ha comprado oficialmente mediante la sangre que tú has intercambiado. El diablo te ha comprado mediante la sangre que has intercambiado, y es por eso se va a necesitar la sangre de Jesús para que puedas ser salvo. ¿Entiendes esto? ¿Alguien me está escuchando? Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, se derramó sangre. Génesis 15, no lo vamos a leer. Número 1. Cuando Dios hizo un pacto con Israel, Éxodo 24:8, se derramó sangre. Vamos a leer un versículo 24:8 de Éxodo. 24:8. Éxodo 24:8. Moisés tomó la sangre, roció el pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que de acuerdo con estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Oh, sí. El pacto de sangre no es una broma. El Nuevo Testamento fue sellado con la sangre de Jesús. Lucas 22:20, para que entiendan que el sexo es un pacto que Dios ha autorizado dentro del matrimonio. Y si lo practicas fuera del matrimonio, te has vendido. Es muy difícil redimirte. Lucas 22:20. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por ustedes. Esto significa que la sangre siempre simboliza un acuerdo vinculante de intercambio de vida. Permítanme repetirlo. La sangre simboliza un acuerdo vinculante de intercambio de sangre. Entonces, la ley espiritual es que ningún pacto está completo sin la sangre. ¿Me escuchan? Ningún pacto es completo sin la sangre. Significa que cuando tú cometes pecado sexual, ese pacto ha sido sellado con la sangre. Queda sellado con la sangre, tu propia sangre. Oigan, tengan cuidado. Van a hacer un pacto de sangre cuando ves a una mujer o un hombre que resplandece, que te atrae. Vas a cometer el mayor error de tu vida desde que la tierra fue creada. Esto es lo que obispos deben enseñar en sus iglesias. Esto es lo que deben enseñar estos jóvenes en América, en Estados Unidos. Creen que pueden decidir sobre sus cuerpos y que pueden elegir, pero no saben que este es un pacto de sangre, que van a hacer un pacto de sangre. ¿Quién dice que es tu cuerpo? ¿Acaso tú has creado un cuerpo? El primer acto sexual fue un pacto de sangre en la Biblia.
En el diseño de Dios, la primera relación sexual entre un hombre y una mujer virgen resulta en un derramamiento de sangre. Se ve cómo se derrama el semen. Se sabe que en la mujer, una virgen que nunca ha tenido relación sexual, el himen se rompe liberando sangre, para que tú sepas que esa sangre es un sello de pacto, la señal de que se ha creado una unión de vida. Dos no están separados, sino que son una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. Una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Sí, lo puedes ver. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con su esposa, se convierten en una sola persona. Se convierte en un solo vínculo. Y ese es el pacto de sangre que sellas ahí mismo, en esa cama, en ese auto, en ese hotel, donde sea, en ese sofá, donde estás cometiendo pecado sexual, ahí estás haciendo un pacto. Así que ahora, para que entiendas que esa sangre ante Dios es un testimonio de un pacto de unidad o posesión mutuo. Por eso la antigua cultura hebrea, el lecho nupcial era un altar de pacto. Incluso en la Biblia, el lecho es un altar de pacto. Por eso no traigas a tus hijos pequeños a dormir en esa cama, porque ese es un altar de pacto. O no traigas a tus empleados domésticos. No toquen esas cosas. Ese es un altar de pacto. Ese es el altar donde emana el dulce aroma a Dios, del altar de sacrificio, el altar de adoración, el lugar donde Dios Padre se manifiesta. Por eso muchos de ustedes que están casados ni siquiera oran ante el Señor antes de tener intimidad. No se trata de una habitación privada, es un altar de pacto. La sangre era el testimonio divino de la unidad matrimonial. Cuando el sexo ocurre fuera de ese matrimonio, se invoca la misma condición de pacto de sangre, pero sin la autorización divina. El acto crea un pacto sin cobertura, abriendo portal espiritual para que entren los demonios. Ahí es donde llega la tercera consecuencia. Pero antes de llegar a eso, mira lo que sucede. Entonces, significa que cuando practicas el pecado sexual, esto es lo que vendes al diablo. Vamos paso a paso. Abres, de hecho, el portal demoníaco, los demonios en el infierno, y empiezan a bailar. El diablo empieza a bailar porque el sexo es un ritual de purificación del templo. Siempre que el diablo necesita aparecerse en una reunión con masones o satanistas, tienen que purificar el templo, y el templo es purificado mediante las actividades sexuales, que significa que cualquier mujer que encuentras en esa reunión, duermes con ella, y eso es lo que permite que el diablo se aparezca. Voy a mostrarle lo que vendes por el sexo. Hoy, Dios mío, esta es seria. Esta es seria. Esto es muy serio. Vayamos ahora. Arzobispo principal, enseñémosles a América ahora que es algo tan profundo que no has tal vez escuchado en tu vida. Esto te aseguro que no has escuchado. Esto es muy serio. Vamos ahora. Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 7. Vamos a empezar
desde el versículo 1 hasta el final, 24 versículos. Pero vayamos 2 por 2, arzobispo principal. Y yo voy a mostrarle lo que van a perder cuando entran ante el matrimonio. Jóvenes, muchachas jóvenes y muchachos jóvenes, presten atención. Y aquellos ustedes que son casados también, los que son infieles a sus esposas y esposos. Este también es un momento, este es el momento cuando necesitan captar esto, y todos los arzobispos entiendan esto muy bien, porque ahora voy a detallar algo que nunca han escuchado en su vida, y eso va a ser muy profundo. Aquellos que han estado vendiendo sus vidas, aquellos que han entrado en este tipo de relación, aquellos que realmente están desesperados. Necesito un hombre para casarme. Pero cálmate. En Estados Unidos, las mujeres de hecho persiguen a los hombres. Eso es una abominación. Wow, eso es brujería. Es una unción demoníaca. Let's go now, Senior Archbishop. Let's go. Proverbs chapter 7, verse 1. Proverbios 7:1. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandamientos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Escucha, la primera instrucción que Dios da es que, hijo mío, hija mía, por favor, si quieres sobrevivir, guarda mis mandamientos como un tesoro, guárdalos en la niña de tus ojos, porque cuando alguien viene a meter el dedo en tu ojo, tú lo cierras. No quieres ver nada cerca a tu ojo. Mantén la palabra de Dios muy guardada. ¿Por qué? Sigamos. Vamos a leer hasta el versículo 4. Versículo 3 ahora. Llévalos atados en los dedos, anótalos en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y la inteligencia, eres de mi sangre. Cuando tienes un pariente, quieres o no, nunca te vas a separar de él. Puedes decir, te niego que eres mi pariente, pero es tu pariente. No cambiamos parientes por ley, ni a los tribunales y decir, tú ya no eres mi hermano. Nunca sucede. Son de la misma sangre, son de la misma sangre. Entonces la palabra de Dios se convierte en tu pariente, se convierte en tu familia. Nunca te separarás de ella. Eso es lo que Dios está diciendo, que necesitas hacer la palabra de Dios, tu familia, y nunca te separarás de ella. Es un pacto eterno. Haz de la palabra de Dios tu mejor amiga, tu íntimo amigo. ¿Por qué haces algo así? Vamos al arzobispo principal. Versículo 5 te dice el por qué. Proverbs chapter 7, verse 5. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Versículo 5. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. La palabra de Dios te librarán de la mujer descarriada, de la adúltera. El Señor habla de mujer aquí solo para indicar, porque la mayoría de las veces es así. Pero se refiere a mujer y hombre, la misma instrucción. Te van a proteger de una mujer descarriada, una mujer libertina. Permítanme describir lo que es una mujer descarriada. Vean, todos miren para yo explicarle. Una mujer descarriada se viste con escote pronunciado, con su lápiz labial rojo, grandes aretes, ¿sabes? Esos que son de tamaño olímpico, y se ponen esas uñas postizas, sus pelucas, y hacen así, hablan así, de esa forma, de manera vana, llena de vulgaridad. Significa que una mujer no puede ser vulgar a ese nivel. Así que la palabra de Dios te protegerá de una mujer descarriada.
¿Qué hace una mujer Aleluya. descarriada? Aleluya. Proverbs chapter 7, verse 6. Proverbios 7:6. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Vi a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos, falto de juicio. Hey, look, the guy is going Ay, mira, That is no sense. ese joven. Going, El tipo va así, no tiene sentido, anda, ya sabes, por la calle así sin rumbo. Look, Ay, mira, vamos. ¿Qué va a pasar? Y eso te va a impactar. Vamos. Versículo 8. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Yes. Sí. At twilight, Caía la as the tarde. day was fading, In the evening. En la noche, el pecado sexual siempre es hecho en la noche, en la oscuridad, en lo escondido, practicado dentro de los confines del reino del diablo, en la oscuridad. No se hace en la luz, se hace en la oscuridad. Ya sea que lo hagas en el día, eso es oscuridad. En lo escondido, estás oculto. Hoy en día, si estás casado, no lo anuncias que voy a la habitación a tener relaciones sexuales, intimidad. Eso ni siquiera es correcto. Pero estás autorizado, sabes, a tener intimidad con tu esposa, que estás casado. Pero esta gente en el versículo 14 se esconden. Por ejemplo, sabes, el padre llama, oye hija, ¿dónde estás? Oh, estoy en la biblioteca estudiando. Pero ella no está estudiando, está en el hotel pecando, haciendo pecado sexual. Su lengua se convierte en la lengua del diablo y su lengua se convierte en el lenguaje de mentira, patológicamente. Y tienen un lenguaje fácil para manipular. Veamos el versículo 9. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaban las sombras de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. En América dicen, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? La cosa se puso fea. Ahora no son serios. Veamos, versículo 11 de Proverbios 7. Ella es escandalosa y descarada, indómita. Sus pies nunca hallan reposo en su casa, unas veces por la calle, otras veces por las plazas. Siempre está al acecho en cada esquina. Proverbs chapter 7 verse 13. She took hold Versículo of him and 13. kissed him. Lo tomó y lo besó. Lo tomó y lo besó. Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro dijo: Tengo en mi casa sacrificio de comunión, pues hoy he cumplido mis promesas, por eso he venido a tu encuentro. Escuchen. Cuando tú escuchas que ella dice que cumplió su voto, significa que cumplió su voto, que su periodo ha terminado. La Biblia está diciendo que la mujer ha terminado su periodo de menstruación y cumplió su voto. Durante el periodo menstrual, las mujeres no se entregaban a la actividad sexual. Para los judíos es una abominación. Imagínate, incluso la actividad sexual es abominación, pero ella cumplió sus votos y estoy lista para el pecado sexual. Eso es lo que está diciendo en el versículo 14. Ahora en el versículo 15, por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y ya te he encontrado. Versículo 16, sobre la cama he tendido linos egipcios multicolores, he perfumado mi lecho con aroma de mira, aloe y canela. Versículo 18, ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor, disfrutemos del amor hasta el amanecer. ¿Te puedes imaginar? Beber hasta morir. Eso es lo que dice, bebamos hasta el amanecer. Ella no sabe que los versículos siguientes son los que asombran más.
Versículo 19. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Vamos versículo por versículo aquí. Mira, esta es una prostituta. Ella no estaba casada. Estaba hablando de Jesús, el esposo. Jesús se fue por mucho tiempo y se fue a preparar un lugar para nosotros. Y ahora son 2025 años. Ay, ha tomado mucho tiempo. Déjame entrar a la actividad sexual. Así que ha traicionado el primer marido. La traición de un hombre se refiere en la Biblia a que han traicionado a Jesús. Porque la Biblia dice que toda mujer, hombre que es soltero, se preocupa por las cosas del Señor y cómo agradarle. Aleluya. Amen. Amen. Entonces, puedes ver, están diciendo, el Señor no me ve, déjame esconderme en mi casa, el Señor no me está mirando. ¿Quién te dijo que el Señor no te ve? Mi esposo se fue por mucho tiempo, ha demorado mucho, se fue al cielo a preparar un lugar, ya no va a venir, déjame tener relaciones sexuales inmorales y luego me arrepentiré. Te digo que no vas a ser perdonada, porque la Biblia dice, y te voy a mostrar. Estoy diciendo cosas grandes y serias aquí. La Biblia dice, si tú pecas a propósito, no hay perdón, sino que la expectativa de juicio. Tú sabías la verdad, sabías todo, e incluso dices, como se fue al cielo y no va a venir, déjame acostarme con este tipo y disfrutar. Realmente estás yendo a la sentencia de muerte. Lea el versículo 20 ahora. Se ha llevado consigo la bolsa de dinero y no regresará hasta el día de la luna llena. Versículo 21. Con palabras persuasivas le convenció, con halagos de sus labios lo sedujo. Versículo 22. Y él enseguida fue atrás ella como el buey que va camino al matadero. Número 1, si estás escribiendo, cuando entras al pecado sexual, vas al matadero. Vas al matadero a morir. Eso es número 1. Ese es el camino al que vas. Vas como un animal listo para la muerte, yendo al matadero. Cuando entras al pecado sexual, eso es lo primero que te va a ocurrir. Vas a morir. Muerte verdadera. Sigamos, arzobispo principal. Próximo versículo. Versículo 23. 22, la segunda parte. Como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas. ¿Te puedes imaginar? Inmediatamente te entregas y es como que una flecha entra por aquí y sale por allá, atraviesa tu hígado y estás muriéndote. Ese es el pecado sexual para ti. Y en ese momento, de hecho, la gente lo siente físicamente cuando después de 5 minutos del pecado sexual, tú dices, ay Señor, ay Dios, ¿qué he hecho? Ay, perdóname. Y empiezas a fingir arrepentimiento. No, el pecado sexual es como una droga. Es actualmente una droga. El sexo es una droga. Tiene dopamina, si no lo sabías. Búscalo en el internet y lo descubrirás. El sexo activa los niveles de dopamina. La dopamina es la misma sustancia que contiene la cocaína. Estimula tus hormonas, lo que significa que en el momento que consumes cocaína, después de 5 minutos, te estás arrepintiendo, diciendo, y por eso es que ves que los drogadictos lloran todo el tiempo. Ay, tomé un poco, solo tomé un poco, no sé, no lo volveré a hacer. Y luego, después de 3 meses, una vacación de 3 meses, estás buscando la droga. ¿Qué? Quiero droga, la quiero. Así es como es el pecado sexual. Cuando lo practicas,
Cuando lo practicas, close your microphone, thank you. When you practice cuando lo it, practicas, you start te empiezas a repenting arrepentir in the al next minuto minute. siguiente. And after Y 3 después de months, eso, de you 3 think that you have meses, repented. crees que te has You didn't arrepentido, repent. pero no te has arrepentido. Empiezas a You start buscarlo de looking for nuevo. it again. Is it Es dopamine? la dopamina, es una Is it droga. drug? El Sexual pecado sin sexual es is una a droga. drug. Déjame Let me repetir repeat esto that para que so lo that you may sepan know. y lo entiendan. When Cuando you tú indulge in it, you te involucras actually en think, this is esto, why the Bible por says in eso the es book que of el Malachi, libro de you Malaquías fill dice my que altar llenas with mi altar de tears lágrimas when you cuando en have realidad really no not te has repented arrepentido, really, porque because es that's a holiday un you give festivo que yourself. te has A lot dado. of people say, Y no, mucha 3 months gente ago, dice, I committed sexual 3 sin. meses 3 months atrás yo ago. No, you are cometí just on un pecado holiday. sexual, pero no You lo he did hecho not desde really entonces. repent. Pero You fall into realmente it fue again. una vacación de 3 meses, porque no te has arrepentido y vas a Well, caer de nuevo. somebody here saying there is no amen since I No he started escuchado talking un here. amén desde que Looks like empecé a things are hablar very aquí. tough. Cosas muy difíciles. Senior Bishop, Señor let's go. arzobispo, Read again. sigamos. That's Lee de number nuevo. 1. You go into death. Número 1, vas a la muerte. Proverbs chapter 7, Ahora el verse versículo 23 de nuevo. Like a deer Como el ciervo stepping que into a cae en la noose, till an trampa arrow hasta que una pierces his flecha le liver. abre las Like a entrañas. bird Como el ave darting que se into a lanza snare. contra la red sin Little saber knowing que it en will cost ello him his le life. va la vida. Number 2, Número you really 2, sell your life. cuando When you tú enter entras al into sexual pecado sin, you sell sexual, your life. tú That's vendes what tu I've been vida. talking De about eso es lo here. que he estado hablando You aquí. actually Realmente give in das exchange. The only a thing you cambio. pay Lo que in tú exchange pagas a to cambio having de that tener pleasure ese of 5 placer de minutes 5 is your minutos life. es tu vida. The El devil diablo gets your life recibe tu vida en in his sus hands. manos. You sell your Básicamente life, vendes tu vida. essentially. Ahí lo There it is. tienes. It is not me that wrote it. Está It's aquí. here. Very Claro, clear. muy claro. Te va a It's gonna costar. cost the El payment pago of es your tu life. vida. You sell your Tú le life vendes unto tu vida a Lucifer Lucifer when you cuando enter entras into al sexual pecado sin. sexual. Well. Ay. Lee ahora, arzobispo principal, del versículo 24 al 27. Now then, my son, Así que, listen hijo to mío, me. escúchame, Pay presta attention to atención what a I mis say. palabras. Verse 25, Versículo Proverbs chapter 25 de 7. Proverbios Do not let your 7. heart turn to No her ways, desvíes tu corazón or hacia sus stray into her sendas, path. ni te extravíes Many por sus are the caminos, victims pues he has muchos brought han down. muerto por su Her causa. Sus slain víctimas are han a sido mighty fall. innumerables. Verse Versículo 27, 27 de Proverbs Proverbios chapter 7. Her house is Su a casa highway lleva to the derecho al grave, sepulcro, conduce leading a la down to the habitación de la chambers muerte. of death. Número 4, vas a morir. En realidad, eres una persona que vive en el mundo de los muertos. Significa que cuando cometes un pecado sexual te cuentan entre los muertos. Así que miren aquí, cuando el diablo te mira, en realidad eres una persona muerta. Vive en Estados Unidos, en Maryland, en Delaware, estás caminando ahí, pero eres una persona muerta. Eres una persona muerta. Si te ven los demonios, te puedes imaginar. Eres una persona muerta llena de esqueletos, no tiene piel, viene a la iglesia y dice, diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y el diablo dice, tú esqueleto, ¿cómo me puedes reprender? Estás entre los muertos. Te puedes imaginar una persona muerta adorando en la iglesia, en el altar. Aleluya. Está muerto. Y está en el coro. Es un ser muerto del mundo de los muertos. Y es quien está adorando en tu iglesia a causa del pecado. Oh, Jesucristo, ¿te imaginas una persona muerta trayendo la Biblia y diciendo, aleluya? Abramos nuestras Biblias. Un muerto ministrando en el altar a causa del pecado sexual. Hey, y la Biblia dice, aquí acabamos de leer, muchos son las víctimas. Escúchenme, mírenme, cuando el diablo quiere hacer que un gran hombre de Dios que en realidad está perturbando al reino de las tinieblas, cuando este hombre está siempre, él no cae cuando le mandan mentiras, cuando le mandan dinero, envían todo y él no cae, este hombre de Dios. Él dice, no quiero dinero, entonces ellos
ellos dicen, vamos a mandarle del mejor departamento. El mejor departamento para hacer a un hombre de Dios caer es el departamento del pecado sexual. Entonces ahora le mandan estas mujeres o a hombres si eres una mujer arzobispa. Tú eres un arzobispo, un obispo y hay una muchacha que viene muy bella y tú piensas que viene para orar y dice, arzobispo, solo quiero orar contigo. Ese hombre llega a tu casa, te ayuda a lavar los trastos, te dice, vamos a cenar juntos y después oramos. Ocupo oración, necesito oración. Mas, sin embargo, él fue enviado por el diablo a que caigas en el pecado sexual si eres una mujer. Es terrible. Estás diciendo, este hermano o hermana es muy comprometido en la iglesia. Ese compromiso, ten cuidado. Sabes que muchos de ellos son enviados. Tienes que tener límites. Tienes que poner límites. Hay que tener límites. Límites serios. Son tantas las víctimas. Eso significa que el departamento del pecado sexual es el mejor departamento para el diablo. Versículo 26. Leamos de nuevo. Pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido innumerables. Ese es el mejor departamento que puedes usar si quieres que caiga un hombre o una mujer. Y la gran mayoría de las veces nunca falla. Libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 26. Muchas son sus víctimas que ha derribado. Son muertos. Son una multitud inmensa. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce a las habitaciones de la muerte. Significa, ahora quiero traerles esta revelación, el próximo nivel de revelación. En primer lugar, después de que te vendes tu vida, después de que te conviertes en un residente del mundo de los muertos, te conviertes en una persona muerta, después pierdes la comunión con Dios, Padre, con quien habías hecho un pacto de sangre. ¿Qué más pierdes cuando te entregas al pecado sexual? Vamos a ir ahí. ¿Qué es lo que vendes cuando te entregas al pecado sexual? Génesis 38, versículo 11. Cuando escuchas que Judá ha sido infiel, para que sepas lo que hizo Judá en caso de que no lo sepas. Génesis 38, versículo 11. Genesis chapter 38, verses come. Let's read from Vamos a leer del versículo 11. Génesis 38, versículo 11. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Suá. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timna para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá el adulmita. Versículo 13. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timna para esquilar a sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino de Timna. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Versículo 15. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? Preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. Versículo 18. ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello, tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó y se acostó con ella, y él la dejó.
and the staff in your hand, she answered. So he gave them to her and slept with her, and she became Amen. pregnant. Amen. Escúchenme, Listen to me. Listen to me what you sell. escúchenme lo que ustedes When you venden. indulge in sex before Cuando marriage, tú look at here. te entregas a las relaciones sexuales antes del matrimonio, mira lo que pierdes, el sello. Mira lo que es el sello. Era un anillo que los reyes tenían con esta inscripción. Cuando ponía en el documento, tenía su identidad. El sello significa que es la identidad que pierdes en Cristo Jesús cuando entras en pecado sexual. Lo vendes. Judá le dio su identidad a la prostituta. Él perdió su identidad. Por eso es que Malaquías dijo que Judá ha sido infiel y siguió carne extraña. Así que, número 2, pierdes el cinturón. Cuando no tienes tu cinturón, estás desnudo. Es el cinturón de la verdad. Pierdes el evangelio, porque Jesús es el cinturón de la verdad. Él es la verdad. ¿Te imaginas? Pierdes tu identidad en Cristo Jesús y también después pierdes el evangelio de la verdad. Y número 3, pierdes también el bastón. El bastón es la autoridad en Cristo. Entonces, ¿te imaginas? Estás orando en el nombre de Jesús, a pesar de que ya estás en el mundo de los muertos, y de repente tu mente te dice, ¿pero a qué Jesús le estás orando? Sabemos que estabas en pecado sexual, y después te detienes en la mitad de la oración. La autoridad se ha perdido, se ha ido. Se ha ido. Wow. Esto es muy serio. Pierdes la identidad, pierdes la verdad y pierdes la autoridad debido al pecado sexual. Encima de eso, después que eres ciego, después de que has hecho el pacto de sangre, después que has muerto, que has vendido tu vida, después que estás en el mundo de los muertos, después completamente separado de Dios y Dios te rechazó, ahora pierdes tu identidad, tu autoridad en Cristo y el evangelio de la verdad, que significa que es difícil que te alcance la salvación. Ahora vamos a Apocalipsis 18, versículo 2 al 4. ¿Qué es lo que te sucede cuando pierdes todo eso y estás en manos del diablo? ¿Qué es lo que va a pasar contigo, jovencito o jovencita? ¿En qué te conviertes? Apocalipsis 18, versículo 2 al 4. Revelation chapter 18, verse 2. With a mighty Gritó a voice gran he voz, shouted, ha caído la gran Babilonia. Escuchen, antes de que continúe, se te llama Babilonia, eres confusión. Has caído, se te llama confusión total. ¿Por qué? ¿Cómo? Continuemos. Se ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno. ¿Ves? Te conviertes en una morada de demonios. Mírenme, escúchenme. Esto significa que todos los demonios huyen del infierno, del cementerio, de la tumba. Otros entran por el oído, otros por el sexo, otros por los ojos, porque estas son las puertas. Otros por la boca. Entran en ti. Te conviertes en un nido de demonios en ese mismo instante. Eso es número 1. Sigamos. Número 2. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, como un almacén. ¿Ven esas películas de Halloween, de terror que hacen en Estados Unidos? Eso no es nada comparado a lo que te conviertes. Todo lo rojo, todo lo muerto, todo espíritu impuro entra en ti. Viven en ti. Tú eres la casa donde los demonios viven. ¿Acaso crees que los demonios viven en el monte o en el bosque? Vaya, mientes. Viven en ti. Tú eres la casa donde los demonios viven. Número 3, señor arzobispo. Sigamos.
Lea el próximo versículo. They live in Guarida de todo espíritu impuro, guarida de toda ave Why is it not, inmunda. Bishop? Read the next verse. Incluso los pájaros y los malos dice que viven en and ti. detestable animal. Lea el próximo Verse versículo. 3, for all the Versículo nations 3. have drunk the Porque todas las maddening naciones wine han of bebido her el excitante adulteries. vino de su Because of adulterio. your adultery. Debido a tu become adulterio, a house te of all the conviertes demons, which means en the una demons casa de live in todos you. los demonios, You are los que walking, significa coming que to los church with the demonios Bible, viven the en demons ti. are saying, Los "You demonios belong están to us." diciendo, tú We are perteneces a you. nosotros, aunque estás caminando con la Can you Biblia. imagine how you are Nos full of demons right perteneces. now? Estamos, If you te are in puedes severe imaginar sexual sin. si estás en pecado A sexual, cómo lot estás of you in llenos de America, demonios ahora. you Muchos de spend ustedes time en watching América small, pasan tiempo real viendo videos on videos TikTok, on íntimos Instagram. You en see TikTok, naked women, you Instagram. are enjoying. Ven las mujeres desnudas y Naked women, you are disfrutan. enjoying. Pecado Sexual sexual. sin. Muchos de ustedes jóvenes A ven lot of a you los young girls, you are hombres watching, haciendo you see cosas men, they are indecentes y doing dicen, this and they are doing déjame seguir funny stuff. viendo. They say, "Hey, let me Y watch." continúan You are continuing to mirando. watch. Eso es Sexual pecado sin. sexual, maldad. En Wickedness. América, en In Estados Unidos, America, así es that's como how se han they vendido a sold sí themselves. mismos. Incluso un Even obispo, archbishop, arzobispo, that's es what they donde are pasan spending el time on. tiempo. You need to repent, America. You are full Estados of Unidos immorality, necesitas arrepentirse, full of están llenos de wickedness, inmoralidad, full llenos of de maldad, unrighteousness. Look llenos de how you sell injusticia. yourself. Mira Look at the deep cómo consequences te of vendiste, sexual sin. mira los profundas consecuencias del Look at pecado the things that sexual. you think you are Mira enjoying esto that will que take you crees to hell disfrutar, forever. que te llevará al infierno para siempre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, now let me go deeper. No, ahora because the transfer of spirits profundicemos, and demons, porque la transferencia de espíritus y to demonios, contaminate your life, it como occurs sabes, there. contamina tu Which vida. means when sex occurs, Lo there que is an exchange of significa virtue. que cuando hay Men sexo hay un deposit his seed, intercambio de and the virtud. woman El hombre receives it into deposita her su body, semilla and so y la mujer forming a recibe en su covenant cuerpo imprint. y alma Outside of formando marriage, that una exchange, it huella de cannot rise. pacto. So Fuera del demonic matrimonio, force ese exploit intercambio it. no está permitido. Demonic power Esa fuerza pollute it. They demoníaca run. lo contaminan, That lo confusion of explotan, identity, that potenciada transfer por of demonic demonios, se influence, it aprovechan, makes se your aprovechan, fire of ¿sabes? God Esa cease. confusión de Your influencia spiritual demoníaca fire hace que tu poof, fuego de Dios completely, se apodere por cease. completo de tu fuego And you espiritual. become now Y sabes, the satanic te habitation. conviertes en la morada satánica. So, fornication, Así que la adultery, fornicación, pornography, el adulterio, la masturbation, pornografía, la sexual masturbación, abuse, el abuso lustful sexual, entertainment. el These acts entretenimiento desecrate lujurioso, that estos was actos which was designed to profanan be ese holy. mundo que fue diseñado a Once ser that blood is santo. spiritually Una corrupted, vez esa conscience sangre está weakens and espiritualmente spiritual corrompida, authority la diminishes. conciencia debilita y la autoridad espiritual Now, disminuye. Ahora, if sí, you want si to deliver quieres yourself from this, liberarte how do you de do it? eso, ¿cómo lo haces? How do you come out? ¿Cómo puedes salir de ahí? The first thing Lo for you to be primero able que to come debes out from hacer that para thing, poder number salir de one, eso, número uno, change your heart. cambia tu Tell God to corazón. make a heart Dile a implant. Dios que te implante un corazón nuevo. Ask God, Pídele a Dios seriously seriamente, repent and ask God to give arrepiéntete you y a new sinceramente heart. pídele a Dios que There te dé un need to be corazón a nuevo. heart Se implant. necesita un trasplante de corazón. Heart transplant. Trasplante de That is corazón. the Eso book es el of libro de Psalms, Salmos, capítulo chapter 51. You 51. know it. I think it's verse 10, Ya 11, lo sabes. 12, something. 10, 11, You read. 12. Amen. Amén. Reading from Psalm 51, 51. starting from verse Empezando en el 10. versículo 10 Create in me a pure de heart, O Salmos. God, Crea en mí, and oh renew Dios, un a corazón limpio y steadfast renueva spirit un within espíritu me. firme dentro de mí. Wow. Wow. And then he said, cast me away. No me Cast me alejes not de away tu from your presencia, presence. versículo 11. So then Ni me you need quites to, tu one, Santo Espíritu. repent Entonces necesitas eternally. arrepentirte Seriously. eternamente y en Number serio. two, you need to ask Número God, 2, beg tienes que God pedirle a for a Dios new por un trasplante, transplant. un You nuevo need a new corazón. heart. Necesitas un corazón Number three, nuevo. you need a En new tercer spirit. Continue lugar, to read Sinach, Bishop. That's continúa new spirit. leyendo Verse 11, versículo Psalm 11 51. Do not cast me del from Salmo your presence, 51. No me alejes or de tu take your Holy presencia, ni me Spirit quites tu from me. Santo Espíritu.
Restore to me Versículo the 12, joy of your devuélveme la salvation, alegría de tu and grant salvación, me a que willing un spirit espíritu de to obediencia sustain me me. sostenga. Let's go again. Ezekiel chapter 36, verse 26. Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, I'm giving you 26. now Ahora te estoy the only dando way out. la única salida. You have to do Es a heart hacerte transplant. un trasplante de corazón, si no, Otherwise, no es it's not posible. possible. Ezekiel 36, Ezequiel 36, verse versículo 26. 26. I will Les give you a new daré heart un nuevo and corazón put a y new derramaré spirit un in you. espíritu nuevo entre I will ustedes. remove your hallelujah. I will remove you your heart of stone. Quitaré Excuse ese me. corazón I de will piedra remove que from ahora you tienes y le your pondré heart of un stone corazón de and give carne. you a heart of flesh. Ezekiel Ezequiel 36, 36, 26. During the period Durante you ese created the tiempo heart of creaste un stone. This is why corazón de you piedra, cannot por eso ya no communicate with puedes God anymore. volver a God, you need to comunicarte ask con God to give you a Dios. new heart Necesitas and give you pedirle a new Dios que te spirit dé un nuevo corazón, and give un you the espíritu heart of nuevo y un flesh corazón de carne so that you para may que be puedas able to connect volverte a again with conectar God the con Father Dios Padre y establecer una and nueva establish a new base, platform una of nueva a new being plataforma, una according to the base book para of ser una 2 nueva Corinthians persona, de chapter acuerdo a 1 de 5 verse Corintios 17. 2, 5, If this doesn't 17. happen, Si listen esto to me no very well. sucede, A new heart escúchame, represents un a corazón cleansed nuevo emotional representa un center, centro healed from emocional the wounds limpio, of rejection, sanado sexual sin, de betrayal, las and heridas lust. del rechazo, del Right? pecado sexual, de That's la what it means. traición y la A new lujuria. heart is Eso es where lo que God's write significa his un law now. corazón He nuevo. will Es write a donde new Dios law in that escribe new heart. una Meaning, nueva ley en ese obedience now corazón flows nuevo, from lo que the significa que love la from new obediencia heart. ahora No fluye, fear, el not amor del fear. corazón A nuevo, new heart sin means temor. Un that corazón nuevo the significa que el rhythm ritmo del of heaven, cielo, el repentance, arrepentimiento y la holiness, santidad y righteousness, justicia purity y la is inside pureza now, están led dentro by de the Holy ti, Spirit. guiados por el Espíritu A new Santo. heart Un corazón means nuevo that significa God que will Dios te dará restore la you the capacidad ability de to estar en su be in His presencia y de presence escuchar and su to hear voz from y de Him and amarlo to love Him again. nuevamente. Y el nuevo And espíritu the new spirit significa means es this is un impacto a fresh fresco, una impact, a infusión fresh fresca del infusion of aliento divine divino. breath. God Dios will infundirá again un nuevo breath espíritu a en new ti. spirit Eso in es you. lo que That's what it means, significa, because the one porque that el was que there, estaba ahí lo you just corrompiste corrupted it con el with pecado sexual sin. sexual. Es It serio. is serious. Y muchos de And a ustedes, lot of you are arzobispos y archbishop obispos, or nunca bishop. lo You han have never pedido a asked God Dios que te dé to un give you a nuevo new heart corazón, and a un new espíritu spirit, nuevo. which means you are trying to Significa que play están with that one that tratando was de andar corrupted with con sexual ese que sin. fue corrompido. Por eso And les this is why you are cuesta very hard. tanto la oración, Prayer life, la very hard. meditación, el Meditation life, ayuno very hard. y Fasting el life, very hard. ministerio, Ministry, very hard. Because porque you aún no have han not yet sido been seriamente seriously converted. convertidos, You are still with the heart that has been siguen corrupted con un with sexual corazón sin. corrompido. Un espíritu nuevo A new spirit significa que el means Señor ha the Lord has limpiado el cleansed ser the inner man interior from de la defilement impureza y los and residuos spiritual residue espirituales caused by the causados past por el sin. tiempo pasado. A new spirit means the new Un nuevo spirit espíritu reactivates the reactiva spiritual el discernment, espíritu de the discernimiento, la prophetic sensibilidad sensitivity, profética y la and santa the holy autoridad de authority of Dios. En God. esencia, In Dios no essence, solo God doesn't remienda, just touch the old, sino He que te creates da something un new nuevo, crea inside you. un nuevo That is 2 corazón. Corinthians 5:17. Let's go. Segunda de Corintios capítulo 2 5 Corinthians chapter 5 versículo verse 17. 17. Therefore, if anyone is De in modo que Christ, si alguno the new está en creation has Cristo, come. nueva The criatura old es. has Las gone. cosas The viejas new pasaron, is y here. aquí todas son hechas Hallelujah. nuevas. Aleluya. Can you see? So you become a new creation. Now, Así puedes ver que te after you become conviertes a en new una nueva creation, creación. the Después de outcome convertirte of en the una new creation nueva is a creación, new el covenant. resultado de la When you nueva receive a new heart and a creación new es spirit, un nuevo you, pacto. the power Cuando of the recibes past sin un loses nuevo grip corazón y because nuevo the old espíritu, self el that poder was del dead pecado pierde has su been dominio porque el completely, viejo yo que estaba muerto ha alienated. sido The completamente presence of God alienado. returns in you. La It presencia means de His Spirit Dios dwells regresa a freely in ti. you now. Eso significa que su You espíritu begin to mora walk in libremente en purity and ti. power, Ahora not by comienzas a caminar struggle, en pureza y but poder, by divine no por nature. 2 lucha, Peter chapter sino por 1 verse 4. naturaleza divina. Segunda de 2 Pedro Peter chapter 4. 1 verse 4. 2 Peter Segunda de chapter 1 verse Pedro 4. 4. Through these, Así He has Dios nos given ha us entregado His sus very preciosas great y and magníficas precious promesas, promises,
so that through para que them you may ustedes, luego de participate in escapar the de la divine nature, corrupción que having hay en el escaped the mundo corruption in the debido a world los malos caused deseos, by lleguen a desires. tener parte en la naturaleza divina. A new sin caused by sexual sin. The Lord Ves will que give es you to causado por el walk in pecado power sexual, and purity. pero el Señor te Because dará he said, I will poder put y my spirit pureza, within you porque and cause Él you to dijo, walk in pondré mi my espíritu dentro covenant. de ustedes y los haré caminar en mi pacto. America, the Lord América, bless you. Estados Unidos, el Señor los bendiga. This was the message. Este fue If el anybody has a mensaje. question, Si alguien tiene alguna please, you pregunta, may por ask. favor, If pueden you will not clap hacerlo. unto the Lord, Si no van a that's your aplaudir al business in Señor, ya America. ese es tu problema en Hallelujah. América. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Well, Amen. Hallelujah.